Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26. Vamos a iniciar con nuestro programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. El día de hoy ya 21 de enero del año 2024. 2025, ya me quedé con el número de 24. Eso nos pasa normalmente cuando inicia un mes. Nos quedamos con la idea de que es el mes anterior, y cuando se acaba un año, nos quedamos con la mentalidad del año anterior. Eso me pasó ahorita a mí, me quedé con 2024, no, ya estamos 2025, ya. Y por cierto, ya estamos en 2/3 partes del mes de enero, ya va, que vuela el mes, y se va el mes, se va otro y otro, y cuando menos queremos, en un abrir y cerrar de ojos, se va el año. Cuando estamos niños, que queremos estar grandes, y cuando ya estamos de 50 para arriba, quisiéramos que se detuviera el tiempo y no pasáramos de 50, ¿no creen? Bueno, ese es el sentido. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa de Crónica de Ranchos, Guarachando la Noticia, el día de hoy. Temas muy interesantes, además, que son realidad y verdad. Realidad y verdad porque todo el mundo lo sabemos, y porque son secretos a voces, ¿no? Y bueno, si alguien me pregunta a mí ahorita, me dice, oye, Indalecio, pero ¿por qué se levantó la manifestación y el cierre de la presidencia de Lubiano? Pues yo, ¿saben qué les contestaría? Pues ya la vocera del gobierno del Estado de México ya lo dijo. ¿Quién es la vocera? La chismosa de Vanessa Linares Cetina, la diputada local de aquí, de este distrito. Mentirosa completamente. Yo les digo chismosa. Aquí en Tierra Caliente no les decimos mentirosos, les decimos chismosos. No seas chismoso, guacha. No seas chismosa, guacha, diputada. Es más, les voy a decir una cosa. Invadió poderes. Habló como funcionaria del Poder Ejecutivo, ¿sí? Como funcionaria del Poder Ejecutivo, de la maestra Delfina, habló por ellos siendo diputada. O sea, ella del Poder Legislativo le brincó al Poder Ejecutivo y habló a nombre de la gobernadora, a nombre del gobierno del Estado de México, hablando sobre el retiro de los manifestantes que tenían cerrado el Palacio Municipal. Chismosa, pero bueno, quien le quiera preguntar, ahí está. El pez por su propia boca muere, ¿eh? Y la verdad que a mí me cayó del cielo esas declaraciones de ella, porque no nomás a mí, a todos los manifestantes, porque bueno, ya no necesitábamos explicar nada, ella lo dijo todo. Ya me imagino la jalononona de orejas que le dieron en el Congreso y en el gobierno del Estado, y muy posiblemente hasta del gobierno alterno. ¿Sí? Jalonón de orejas que le dieron. Oye, pero tú ¿qué estás hablando? Lo que no. Muy posiblemente, casi puedo asegurar que sí, le dieron un jalón de orejas en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y en el gobierno alterno también, por bocona. Vamos a hablar las cosas como son, por bocona. Vanessa Linares Cetina. Se le fue la boca. Nosotros no hemos, los manifestantes en ningún momento negociaron puestos. Siempre se mantuvo la firmeza de que no se estaba manifestando o se había cerrado la presidencia por buscar un puesto en el ayuntamiento. Nunca, y lo digo porque yo estuve como vocero y estuve ahí con todos los manifestantes, y que en su momento me sumé porque yo veía una causa justa de los manifestantes, y además porque, pues yo, como lo dije en un principio, no me sentiría digno de salir a la calle y encontrarme personas de la tercera edad o personas que están luchando
y que con tanta carencia, y yo que pregono de luchador social, de activista y defensor de los derechos humanos, que lo pregono tanto y lo digo tanto, y quedarme callado y esconderme en mi casa. No me sentiría digno, es más, me daría vergüenza salir. Entonces, pues, tuve que hacerlo porque me gusta y porque ese es mi chamba. Eso es lo que yo le escogí, porque a mí me gusta. Y ni modo, le atoramos. Y por lo que sé y por estar involucrado hasta en las mesas de diálogo, que fueron muy escuetas, muy raquíticas, que hubo un cierto avance, pero el gobierno del estado en su momento prefirió callarse y dejar que el tiempo les solucionara el problema. Así lo hicieron. El tiempo les solucionara el problema, y pues posiblemente por las declaraciones que dio Vanessa, pues posiblemente buscaron el apoyo para que les ayudaran a arreglar ese problema. ¿No lo creen? Lo dijo Vanessa, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Vanessa. Así es que si alguien, pues hay que pedirle cuentas por sus declaraciones, es a Vanessa Linares Cetina, diputada local por el 9º distrito con cabecera en Tejupilco. Jalononón de orejas que le tienen que haber dado. Por todos lados le han de haber llovido los guamazos por torpe en declaraciones y meterse invadiendo poderes. Se metió por un lado, por otro y por otro. El caso es que la cantinflió demasiado, ¿no? Y eso vino a los manifestantes darles un respiro. Por supuesto, se hicieron sus declaraciones en su momento, inmediatamente al otro día de estas declaraciones, a donde se desmintió categóricamente lo dicho por esta señora, la verdad. Y esta transmisión en vivo es para que quede el antecedente de lo que estamos diciendo. No me imagino la jalada de orejas también que le tuvo que haber dado también la presidenta de la República a la gobernadora, a la maestra Delfina, porque pues para nadie es desconocido que se llevan a cabo mesas para la paz, esas mesas a donde supuestamente se busca la tranquilidad de los pueblos sin llegar a la violencia, y que haya gobernabilidad en la región, en los pueblos. De entrada, pues vino la doctora Sheinbaum a Tejupilco. Ya estaba la manifestación en Lubianos, ya se había tomado el Palacio Municipal de Lubianos, y no le dio solución la maestra Delfina. Horacio Duarte brilló por su ausencia, se quedaron callados como momias, no le dieron la importancia que debían de haberle dado en su momento. Cuando ya quisieron reaccionar, ya nos había rebasado el problema. Viene la doctora Claudia a Tejupilco, los manifestantes le entregan un documento a la presidenta de la República, hablan con ella e inclusive le dan una manta, una lona con una leyenda de su lucha. Entre las palabras que dice la doctora Sheinbaum, dice: me dijo la gobernadora Delfina que ya estaba atendiendo el caso. Estaba atendiéndolo el caso ella sola, no había tenido ningún acercamiento con los manifestantes no tenían conocimiento de nada. Ellos desde un principio estaban, antes de que yo me sumara con ellos, ellos estaban manifestando
que querían hablar con el gobierno del Estado de México. Su silencio ante esta situación obligó a los manifestantes a tomar otras medidas. Que por cierto quiero decirles una cosa, con la integración de un servidor con ellos, se le vino a dar una pausa en acciones que ellos tenían y que pues yo les sugería y les decía, es que no nos conviene. La toma de la carretera 134 y otras cosas. O sea que le dimos un cauce pacífico a la manifestación y a la toma del Palacio Municipal de Lubianos. Siguieron ignorando el problema y empieza a tronar hasta después de la venida de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero yo quisiera, me hago la pregunta, yo la pregunto a ustedes, ¿qué creen que le haya dicho la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a la maestra Delfina, gobernadora del Estado de México? Me surgen un montón de ideas, pero hay una que me resuena y que la voy a externar. Ya parece que la estoy escuchando a la doctora Sheinbaum. Me llevaste a Tejupilco y tienes ardiendo el sur del Estado de México. Porque para nadie es desconocido lo que está aconteciendo. Es más, en algún momento llegamos a decir que el operativo Enjambre es un mero atole con el dedo para la población. Pero en su momento llegamos a pensar también que era un atole con el dedo que le quería dar el gobierno del Estado de México al gobierno federal. Póngase a pensar, o sea, tiene lógica eso. Y ya con lo que aconteció en Lubianos, se empezó a visualizar el verdadero problema del sur. En lo que pues salen a relucir otros casos, por supuesto. El caso Tezcapilla, en Tezcaltitlán, el caso Amanalco de Becerra, el caso Santo Tomás de los Plátanos, el caso Lubianos. O sea, dicen, me llevas a Lubianos, pero tienes ardiendo, mira cómo está. O sea, pues todos los gobiernos tienen inteligencia, donde tienen pormenores de cómo está la situación para tener una gobernabilidad de la región, de los pueblos. Y su relación que hay con los gobiernos alternos, por supuesto. Y esto no hay que hacernos de la boca chiquita, no es exclusivo de aquí del sur del Estado de México. Esto está pasando en muchas partes de México, ¿no? Pero aquí lo que sale a relucir es porque hay ciertos conatos de acciones que presumiblemente se entienden como una ingobernabilidad, sí, y no nada más del sur. Hay excéntricos y exagerados que pudieran decir que hay ingobernabilidad en todo el Estado de México, No lo duden, que hay personas que lo piensan así. Y ahorita vamos a ahondar un poco más. No puedo decir en todo porque es muy complejo la situación del Estado de México, muy compleja. Pero en lo que se ve, pues sale a relucir. Pues así como le dijo, me llevaste al sur, al Tejupilco, y tienes ardiendo el sur del Estado de México, yo no sé cómo le vas a hacer, Delfina, pero tú me arreglas la situación en el sur.
pues eso tiene que haberlo dicho. ¿Por qué? Porque la misma doctora Claudia Sheinbaum tiene presiones internacionales, tiene presión y una presión muy fuerte. Desde que ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, desde que ganó la elección, es un dolor de cabeza sus dimes de Donald Trump, y que por cierto, ya el día de ayer que tomó protesta y sí los hizo efectivo todo eso. Digo efectivo en que lo que pensaba hacer, por lo pronto ya dijo que son sus objetivos esos. Que va a desplegar el ejército para resguardar la frontera sur. Que va a declarar como terroristas a los grupos de la delincuencia organizada, o sea, a los gobiernos alternos. Los va a declarar como terroristas. Y eso le da ciertas facultades, que por supuesto necesita aprobación de las cámaras allá, pero ya le dan facultades para presionar a los gobiernos. Y tiene de la gamarra, aunque digamos que no, tiene de la gamarra a México esos dimes y diretes. Y así como Donald Trump tiene de la gamarra a México, pues la presidenta como la ejecutiva de este país, pues está presionada por el gobierno gringo, y ella tiene que descargar esa presión presionando a los gobiernos de los estados para que haya efectividad en la gobernabilidad y en la seguridad. Eso que ni qué, o sea, vamos a extenderlo. Y la única manera que tiene para calmar ese apetito expansionista, conquistador y racista y todos los calificativos que le hemos dado a Donald Trump, para calmar ese apetito que tiene este señor, pues tiene que demostrar trabajo. Tiene que demostrar trabajo. Con los antecedentes que hay a nivel nacional, de la gran cantidad de migrantes que se asilaron en Estados Unidos con asilo político, yo no dudaría que fue una estrategia de Estados Unidos, yo no lo dudaría, una estrategia para tener la información de todo lo que acontece en México y cómo está la situación de los gobiernos alternos en todo el territorio nacional. Yo no lo dudaría. Y a estas alturas, yo me atrevería a decir que tiene más información el gobierno gringo que el mismo gobierno mexicano. Escúchenlo bien. Tiene más información el gobierno gringo que el gobierno mexicano. ¿Por qué lo digo? Porque en México, derivado de toda la corrupción que se da entre ministerios públicos, fiscalías, corporaciones policíacas e inclusive instituciones castrenses, ejército, marina, la desconfianza que hay por lo anterior o por lo que se esté viviendo de que sus actos de corrupción, los ciudadanos no tienen un 100% de confianza en denunciar, no denuncian. ¿Por qué? Porque ya los gobiernos alternos suplantaron la impartición de justicia y la seguridad. Ya suplantaron a los gobiernos constitucionales. Es una dolorosa realidad, pero así lo es. Por toda esta información que tienen allá los gringos,
se han puesto a pensar, vamos con peras y manzanas. ¿Cuántos asilados políticos creen que haya de cada municipio de todo México? Bastantes. Bastantes. Pónganle que no todos se fueron por ese rumbo de conseguir el asilo, pues denunciando a los gobiernos alternos. Vamos a suponer que no, porque también no todos, hay que aclarar, no todos. Pero yo no dudaría que una buena cantidad sí lo hizo. Y todas estas declaraciones las tiene ventiladas completamente el gobierno de Estados Unidos. Muy posiblemente Donald Trump, con esta mentalidad anti-inmigrante, ya solicitó un informe de todo eso. No lo duden. Por eso nos atrevemos a decir que tiene de la gamarra a México. Y le va a exigir, bueno, la doctora Claudia, patriota y defensora de la libertad y de la soberanía del país, pues contesta, y es válido y nosotros la reconocemos, ¿no? Ese amor a México. Pero de allá para acá viene la presión. Y tiene que entregar resultados, porque ella menciona: invasión no, cooperación sí. Vamos a ver cómo se va a ir dando esta situación de las pláticas, de los acuerdos, de las negociaciones, porque algunas las van a ventilar, otras no. Es muy posible que muchas de ellas vayan a ser, inclusive de los acuerdos que lleguen a tomar Estados Unidos, van a ser secreto de Estado. ¿Por qué? Para no poner en alerta pues, a los gobiernos alternos, pudiera ser, ¿no lo creen? Va a haber acuerdos en lo oscurito entre ambos gobiernos. Eso yo no tengo duda también que vaya a suceder. Pero a lo que vamos ahorita, en el Estado de México, también. No dudemos que en Estados Unidos se han abierto carpetas de investigación para altos funcionarios estatales. Sí, porque con la detención de El Mayo allá en Sinaloa, claro que va a decir de sus vínculos que tuvo con los gobiernos y la corrupción que hubo con los gobiernos de Sinaloa o con otros estados, porque su control y su dominio no nada más se concretaba a un estado, sino que trascendía a otros estados. No se nos puede olvidar que el secretario general de gobierno del Estado de México en algún momento fue el coordinador nacional de aduanas, y que le van a buscar por ese lado también. O sea, estamos hablando hipotéticamente, pero el gobierno gringo a estas alturas va a buscar hasta debajo de las piedras, va a buscar por donde pueda someter y exigirle al gobierno mexicano trabajo, porque dice: mira, yo tengo esto, de información de fulano, sultano y merengano, que son altos funcionarios de Estado, y no dudemos que hasta gobernadores también. Tal vez en otros sexenios anteriores pudiéramos hablar, como de Felipe Calderón, hasta presidentes de la República. A estas alturas, eso ya se complica muchísimo que llegue a pasar. Es más, pudiéramos decir que del sexenio anterior para acá, en ese aspecto, aunque también hubo
menciones de que el expresidente Andrés Manuel lo trataron de vincular, allí por algunas declaraciones de Anabel Hernández y varios periodistas, y declaraciones de exfuncionarios detenidos en Estados Unidos. O sea, también lo han involucrado al expresidente, aunque no lo han podido comprobar, o al menos eso es lo que nosotros entendemos como pueblo, como ciudadanos. Algo que también no podemos ignorar y que es la comidilla, es que desde sexenios estatales anteriores se dio que los gobiernos ganaban con ayuda del gobierno alterno. Por recordar algo cercano, la elección del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, en donde, fíjense el territorio que le dio el triunfo a Alfredo del Mazo Maza. ¿Ustedes creen que Inteligencia Nacional no tiene conocimiento de eso? Por supuesto que lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Y si no, pues bueno, aquí les vamos a recordar tantito. ¿Cuál es la región que le dio el triunfo a Alfredo del Mazo Maza? El sur del Estado de México, Valle de Bravo, lo que es Villa Victoria, esta parte, todo este territorio. Al buen entendedor, pocas palabras. Ahora, y esa fue la elección que perdió la maestra Delfina, tal pareciera como que aquella elección fue arreglada y como diciendo, en esta no te toca, pero para la siguiente hasta vamos a trabajar contigo para que tú seas. No se presta para todo eso. ¿Por qué lo digo? Porque apenas hace unos días fue el aniversario de Alfredo del Mazo González, exgobernador, padre de Alfredo del Mazo, el exgobernador también, y hablaron maravillas. Eso yo jamás me lo hubiera imaginado, escuchar al gobierno del Estado de México hablar con tantas maravillas del grupo Atlacomulco, a sabiendas que es un grupo opresor. Digo opresor porque no se nos puede olvidar el caso Atenco, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del estado y utilizó la fuerza del estado y mandando a los policías a despedazar a quien se les atravesara enfrente, e inclusive hasta para violar mujeres indígenas de San Salvador Atenco. Ahí está la historia ya está escrita. Hay que recordarla para que no se olvide. Es un grupo opresor, el grupo Atlacomulco. Arturo Montiel, es más, la maestra Delfina y Horacio Duarte se hicieron rodear de los exgobernadores priistas más corruptos del Estado de México. Hay que recordar a Arturo Montiel Rojas, a Erubiel Ávila, que ahora comen en platos de la 4T. Erubiel Ávila, gobernando el Estado de México, y Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
se hicieron una de hoja para coludirse y buscar favores del cártel de los Guerreros Unidos, porque no es casualidad que el cártel de los Guerreros Unidos en Guerrero, en Iguala, se trasladara desde Iguala al sur del Estado de México para conquistar territorios bajo corrupción de quién, pagándose favores. Yo te ayudo a quitarte las piedritas que te estorban a ti, gobierno, como el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, como el caso Calentana y otros casos, pero te quito eso, pero también quiero que me ayudes para ampliar mis territorios de conquista. Ahí está un claro ejemplo, ahí está. ¿Cómo dejó Erubiel Ávila el Estado de México y se lo entregó a Alfredo del Mazo? Con un sistema de salud desastroso, endeudado hasta las orejas, que todavía hasta la fecha seguimos acarreando con esas deudas a las farmacéuticas de tanto endeudamiento y de tanta corrupción en el sector salud. ¿Sí? Ahí están los claros ejemplos. ¿Y dónde fueron a parar todos esos corruptos que tenía Erubiel? Ahorita están en el purgatorio llamado Partido Verde Ecologista. En el purgatorio, porque de allí van a pasar ya a la gloria. Ya están transitando, y la prueba de todo ello es esa fotografía que se toman la gobernadora y hablando maravillas, Horacio Duarte y la maestra Delfina, del grupo Atlacomulco, y en especial de la familia del Mazo. Ahí está. O sea, más claro no puede ser. Y como lo hemos dicho, no destapan. Es más, ¿por qué creen que no en ningún momento el gobierno del Estado se ha pronunciado por los casos relacionado aquí en Lubián? ¿Por qué nunca lo hizo? ¿Saben por qué? Porque yo mismo se los dije al mismo Gobernación en Tejupilco cuando estuvimos en el diálogo. No se atreven a destapar la coladera de la corrupción, la cloaca de la corrupción, en este sentido, porque muchos funcionarios y ahora gobernantes están embarrados, no hasta las rodillas, hasta el pescuezo. Díganme si no tiene lógica esto. Van a decir, pero la lógica no se puede decir como comprobación, pero es un secreto a voces, y por lo que está pasando es palpable todo. Entre lo que dijo la diputada Cetina, entre cómo se manejan las situaciones estatales, no dejan lugar a dudas. La elección para gobernador de Alfredo del Mazo, si no hubiese sido por la ayuda de los gobiernos alternos, muy posiblemente no hubiese ni ganado. Y en la pasada elección de la maestra Delfina, si tal vez no inducieron para el voto, pero hasta para hacer campaña tienen que pedir permiso a los gobiernos alternos. Díganme si es mentira.
Y no estoy hablando de lo local, trasciende a lo estatal. Ya lo hemos dicho en otros programas. Es más, entre candidatos y gobernantes ganadores, no puede decirse uno al otro, es que tú ganaste con apoyo de fulano y sultano y merengano. ¿Saben por qué? Porque allí aplicaría las palabras que dijera Jesucristo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se vienen tiempos difíciles y es indudable que la presidenta de la República ya tiene un escenario a seguir para contrarrestar la presión de Estados Unidos. No lo dudemos, ya tiene un plan a seguir para convencer a Donald Trump, para convencer a todo su gabinete de que México está haciendo las cosas bien, o que va a empezar a hacer las cosas bien. Tiene que cambiar todo eso. El hecho de que ya lo dijo en campaña, nos quedaba duda porque decíamos, es que es un bocón Donald Trump, dice una cosa, pero es para sacar, mete aguja para sacar hebra y que no sé qué. Pues ya al día de ayer, lo confirmó. El día de ayer lo confirmó. Va a declarar terroristas a los cárteles mexicanos, con facultades extras, inclusive si lo llegase a escalar a una escalada máxima, hasta invadir México. No sé si territorialmente con presencia de efectivos castrenses, o tal vez nada más con drones artillados, porque lo hemos visto ya en las guerras en Europa, en Asia, en África, donde drones artillados viajan desde África a Asia, como lo hicieron para los pozos petroleros en Arabia Saudita, cuando el precio del petróleo se fue para arriba por unos días porque le explotaron pozos petroleros a Arabia Saudita. La tecnología en armamento está súper avanzadísima. Ya las guerras ya las están haciendo ya sin presencia de efectivos, solamente con tecnología. Sí. No sabemos hasta qué punto va a escalar su propuesta Donald Trump al declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Le da facultades. Vamos a ver. Ahora, la presión con los aranceles, a partir del día 1, dice que le va a poner un 25% de cobro en los aranceles mexicanos y canadienses. ¿Qué tanto poder tiene Estados Unidos y Donald Trump, que antes de llegar metió presiones, no sé por dónde y por qué lado, pero logró un acuerdo de paz en Israel y Hamas? Sí, logró un acuerdo de paz, un alto al fuego más bien. Tranquilizó la cosa en países que están de mírame, no me toques.
Es más, se dio a conocer que está ejerciendo presión sobre Vladimir Putin para que logre un acuerdo de paz con Ucrania. Fíjense. El efecto Donald Trump está invadiendo al mundo entero. Hay expectativas por sus palabras de que quiere regresar a la hegemonía económica y en todos los aspectos a Estados Unidos, en seguir conservando el estatus de primera potencia mundial, que hay dudas por el desarrollo que ha tenido China. En cuestiones de armas, Rusia está a la vanguardia. Es el país que más ojivas nucleares tiene. Pero por lo pronto ha logrado paz en algunas regiones a donde casi era imposible pensar que se lograra. Y ya está actuando para México, para Canadá. Tanto así que ni tan siquiera invitó a la presidenta de México a su toma de protesta. No la invitó. No pasa nada. Pero da mucho que decir. Es más, ¿saben quién es uno de los invitados que fue? El que perdió la senaduría por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar. Él fue uno de los invitados para estar en la toma de protesta de Donald Trump. La derecha fue invitada. Ahí tenemos que de los presidentes de América Latina que fueron invitados, Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador, por sus políticas ultraderechistas y de un combate frontal contra la delincuencia. Esos son los invitados que tuvo Donald Trump. Para hacer operativos y de inteligencia y todo para México, en México se le facilitan las cosas a Estados Unidos. Se le facilitan por la vecindad y por la amplia información que tiene. Amplia información que tiene. Vuelvo a remarcar, muy posiblemente mucho más información que la que tiene el gobierno mexicano y que ahorita los está poniendo de cabeza. Por eso decimos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no se puede dar el lujo que por amistad y porque quiero mucho y estimo y que conozco a la maestra Delfina, le voy a solapar corruptelas, encubrimiento y muchas cosas. Yo no creo que lo vaya a hacer. Aquí la amistad sale sobrando. ¿Saben por qué? Porque se trata de problemas de seguridad nacional. Es más, yo no dudo en que están monitoreándonos nuestros programas, y no de ahorita, desde hace muchos años. Porque como lo he dicho en otras ocasiones, somos el único medio de comunicación que nos atrevemos a hablar con la realidad existente. Temas escabrosos, pero que también son temas y programas que pueden ayudar para que se logre esa paz. Son programas que pueden ayudar. Pueden, no pueden, ayudan.
para solucionar los problemas de fondo, para que no sean superficiales como lo quiere hacer el gobierno del Estado de México, a través de atolazos. ¿Saben qué me queda muy claro? Que le apuestan al olvido, le apuestan a que ahorita te hacen algo y mañana te contentan con algo y borrón y cuenta nueva. A eso le apuestan. Aquí cabe unas frases que dijera un expresidente de México, allá por los años de 1920 y tantos, casi 30, ahorita les recuerdo el nombre del presidente, cuando en una plática, comida que tenía con muchos allegados, pasó una gallina por ahí y le dijo: agárrenme esa gallina, y le llevan la gallina, y con un lujo de violencia le empezó a arrancar plumas y plumas, y la gallina chillaba y todo, pues le estaba doliendo lo que le estaba haciendo aquel canijo, y después la soltó y se fue la gallina, y al ratito les dijo: tráiganme tantito maíz. Y trajo maíz y le empezó a aventar el maíz y se lo fue aventando lejos hasta donde estaba la gallina. Se lo fue acercando y después tenía casi en los pies a la gallina que había maltratado. ¿Y saben qué fue las palabras que le dijo a todos? Eso es lo mismo que le pasa al ser humano. No aguantan un cañonazo de billetes. Y les puso de ejemplo: ven esta gallina, la maltraté y todo, nomás le di más maíz y vino a mí. Lo mismo hago con el pueblo mexicano. Qué claros ejemplos, ¿verdad? A eso le apuestan los gobiernos. Es más, les voy a decir una cosa. ¿Por qué creen ustedes que los medios de comunicación se callaron como momias muchos? ¿Por qué los medios de comunicación se callaron ante las circunstancias que estaba pasando en Lubianos, donde se estaban denunciando cosas gravísimas? ¿Por qué le dieron tanta publicidad al operativo Enjambre? Porque los medios de comunicación en la actualidad, a raíz de tanta competencia que hay con las redes sociales, les urge capitalizarse a los medios de comunicación. Les urge capitalizarse. No tienen el suficiente recurso para sostener sus medios. Y si esos medios se atreven a publicar notas periodísticas que puedan socavar al gobierno del Estado, ponen en riesgo a que les den publicidad oficial y mejor prefieren callarse para tener opciones de que les llegue publicidad oficial. Fíjense, es el sometimiento periodístico indirecto. ¿Quieres que te dé publicidad oficial? No hables mal del gobierno para que se te dé. Es triste, pero es una realidad. Lo vi claramente con el caso de Lubianos, lo vi clarísimamente. Tengo un panorama real, claro, de lo acontecido. Y voy a decir unas palabras dolorosas.
tal pareciera que la vida de los ciudadanos no les interesa al gobierno del Estado de México. No le interesa la vida de los ciudadanos. Les interesa su poder. Negocian hasta la vida de los ciudadanos. Doloroso, pero cierto. Esa es la enseñanza que me deja lo vivido. Triste, pero cierto. Pues voy a dar por terminado este programa. Tengo mucho gusto de estar de regreso con ustedes. Voy a seguir estando con ustedes en este programa. Antes de retirarme, les quiero hacer unos comentarios referente a cómo se va a dar la estructura aquí. Ya desde el día de ayer, bueno, desde la semana pasada, habíamos agendado ya una asamblea de la Calentana Lubimex C, en donde un servidor en próximos días, meses, estaremos renunciando, escúchenlo bien, estaré renunciando a lo que es la representación legal. Representación legal. Renunciaré porque ese estatus me limita en participación dentro de cultos y como pastor, como misionero en lo religioso. Y también me limita en participación política electoral. O sea, ni puedo ser candidato, ni puedo ser sacerdote, ni pastor, siendo representante legal de esta asociación civil. De allí en fuera, tengo todo lo que tiene cualquier ciudadano. Por eso no tengo miedo de nada. Pero para poder tener esos derechos, en lo político y en lo religioso, renunciaré a la representación legal y continuaré como colaborador de la radio, como periodista. Entonces no pierdo, gano. Y ahí estaremos al pendiente para todo lo que se ofrezca. Estoy a sus órdenes. Bonito día, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.